primero Génesis 2:15. Génesis justamente es el libro de los orígenes, ¿no? Es el libro del origen, del inicio, del comienzo de todo, desde la creación del universo, de la tierra, del hombre, de todo, ¿no? Comienza también a contarse la historia de Israel, comienza a contarse la historia de los patriarcas, hay muchas cosas que se dan inicio en Génesis. Y este versículo no es la excepción, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dice en esta versión, en la versión Reina Valera dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El Señor ya puso a Adán en el huerto del Edén con un propósito, con una asignación, ¿sí? Esa asignación era labrar y cuidar el huerto del Edén, ¿sí? Ya tenía él, digamos, esa asignación o esa tarea de cuidar de lo que el Señor le había dado, ¿sí? O el lugar que el Señor le había provisto en ese entonces, que era el huerto del Edén, para que él lo labrara y lo guardase. Cuando nosotros labramos la tierra, cuando nosotros trabajamos la tierra, es con un propósito, ¿sí? Yo creo que nadie se toma el trabajo de labrar la tierra, de preparar la tierra para después dejarla e irse, ¿no? Yo creo que uno hace el trabajo de labrar la tierra porque algo va a hacer con esa tierra, ¿no? Y eso es lo que sucedía en el huerto del Edén. Adán labraba la tierra y la cuidaba, ¿para qué? Para que brotara de la tierra lo que tenía que brotar. Dice que en ese tiempo todavía no había llovido sobre la tierra y salían manantiales de debajo de la tierra que regaban justamente la tierra para que crecieran los árboles y creciera todo lo que la vegetación que tenía que darse de la tierra, ¿no? Entonces vemos en Génesis cómo el Señor le da esa asignación a Adán, y Adán la ejecuta y la hace muy bien, ¿sí? Él cuida de ese lugar, como así mismo muchas veces el Señor nos da a nosotros una tierra para guardar, para cuidar, para labrar, ¿no? En Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se saciará de pan. Nosotros estábamos cantando recién: tenemos hambre de ti, pero a la vez estábamos declarando que éramos saciados de la gloria del Señor, ¿no? Y en este proverbio, si bien es bastante... ¿cómo decirlo? Bastante directo, digamos, lo que dice, ¿sí? También nosotros podemos entender este proverbio, ¿no? Que aquellos que trabajan la tierra, aquellos que labran la tierra, justamente van a ser sostenidos o sustentados de esa labor. Dice la palabra del Señor también que todo obrero es digno de su salario, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros trabajamos de alguna manera para lo que el Señor nos ha dado, o sea, la asignación que el Señor nos ha dado y nosotros podemos llevarla a cabo, vamos a ser saciados de esa labor, ¿sí? Vamos a ser saciados de ese trabajo. Y dice que, sin embargo, aquellos que siguen a los ociosos se llenarán de pobreza, ¿sí? Aquellos que están con aquellos que no hacen nada, ¿no? Estaba el dicho ese: dime con quién eres, con quién andas y te diré quién eres, ¿no? A veces algunos dicen no, pero a veces cada uno tiene que tomar sus decisiones y las amistades no siempre te llevan, pero las escrituras nos enseñan que sí, que las personas con las que nosotros más tiempo pasamos terminan influenciándonos. Terminan influenciando nuestra manera de pensar, terminan influenciando nuestra manera de actuar.
Por eso es importante nosotros ver de quienes nos rodeamos. ¿Qué hacen esas personas de las cuales nosotros nos rodeamos? Son personas que están ocupadas en realizar la tarea que el Señor les dio. Son personas que están ocupadas en cumplir su asignación, o son personas ociosas. Y eso a veces a nosotros nos tiene que llevar a tomar decisiones. ¿Quiénes son las personas que me rodean a mí? ¿Quiénes son realmente esas personas con las que yo comparto tiempo? Yo no digo a un conocido, a alguien que uno ve cada tanto. No, las personas con las que uno comparte horas, con las que uno comparte tiempo, ¿no? Que son las que nos terminan influenciando, para bien o para mal. ¿Realmente esas personas me están llevando a labrar mi tierra o me están llevando a ser alguien ocioso? Y dice las Escrituras que los ociosos se van a llenar de pobreza. También está el dicho: al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Entonces a veces el salir de un estado de pobreza, el salir de un estado de ociosidad, que también nos lleva a nosotros a levantarnos temprano, a hacer muchas veces lo que no nos gusta hacer, a movilizarnos de alguna manera que no estamos acostumbrados, ¿sí? Pero eso es lo que el Señor muchas veces pretende de nosotros. Eso es lo que muchas veces el Señor espera de nosotros, que salgamos de ese estado de quietud, que salgamos de ese estado de estupor para empezar a movernos y hacer lo que Él está esperando de cada uno de nosotros, porque el Señor espera de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted sabía, pero el Señor está esperando de cada uno de nosotros que nosotros también pongamos mano a la obra, que empecemos a labrar la tierra, que el territorio de alguna manera que Él nos dio, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene asignado un territorio. ¿Sabía eso? ¿No? Bueno, ¿te estás enterando en esta noche? Que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros un territorio, ¿sí? Puede ser tu familia. Primero vos. Primero y principal, cada uno de nosotros. Este es nuestro primer territorio que nosotros tenemos que aprender de alguna manera a labrar, a trabajar, a que cumpla la asignación con la cual el Señor nos ha creado. Después tenemos nuestra familia. Ese es nuestro otro territorio que el Señor nos va dando también para nosotros aprender a labrar, ¿sí? Nuestra casa es donde nosotros dominamos, es donde nosotros gobernamos, ¿sí? Es nuestra casa. Es donde nosotros somos autoridad, donde deberíamos ser autoridad, ¿sí? Y esos son los territorios que el Señor nos da. A medida que nosotros vamos madurando, vamos creciendo, vamos cada vez nuestra vida siendo más entregada para el Señor, tanto más el Señor nos va extendiendo el territorio. Cuando el Señor nos llama a una ciudad, como por ejemplo a nosotros, que nos ha traído desde Neuquén para acá, nos ha mandado a gobernar, ¿sí? Nos ha mandado a gobernar este territorio. Este territorio es nuestra asignación. Este territorio es nuestro territorio de gobierno, ¿sí? Y somos nosotros también los que debemos labrar esta tierra, ¿sí? Nosotros, digo, los pastores, juntamente con la congregación, ¿sí? Porque también ustedes son los que nos ayudan a nosotros a hacer la labor, a hacer el trabajo, ¿no? De llevar el mensaje a esta ciudad. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Se va entendiendo en esta noche lo que les estoy diciendo? No se me distraigan con la chiquitilla. Después termina la reunión y la veo. Bien, 1 Corintios 3, versículos del 6 al 9, dice: Pablo hablaba a la congregación de los corintios y decía: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega
son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo decía, yo planté a Apolo, que era otro hombre que en esa época predicaba el Evangelio, ¿sí? Regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El Señor me hacía entender esta parte, el Señor me hablaba y me hacía entender el crecimiento lo doy yo. No lo vas a dar vos. No lo van a dar ustedes como pastores. El crecimiento lo doy yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que trato con cada uno. Yo soy el que estoy trabajando en cada uno de mis hijos y soy el que, conforme también cada uno de ellos me va dando el lugar, yo les puedo ir dando crecimiento. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sí? Cada uno de nosotros recibimos nuestra recompensa por nuestra labor, por lo que nosotros hacemos. Y sobre todo por lo que nosotros hacemos para el Señor. Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, cada uno de nosotros, el Señor nos está labrando continuamente. El Señor está labrando nuestra tierra, nuestra vida, nuestro corazón, continuamente. El Señor está tratando de, como dice incluso ahí, ustedes son edificio de Dios. O sea, el Señor está tratando de edificarnos a nosotros cada día, porque es todos los días. Dice en su palabra que todos los días su misericordia es renovada, es nueva. ¿Sí? Todos los días su misericordia se renueva sobre nosotros. O sea que todos los días es una nueva oportunidad que nosotros tenemos para ponernos a cuentas con el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor podía hablarme ayer y decirme, es tiempo de labrar la tierra. Es tiempo de labrar la tierra, es tiempo de preparar la tierra. ¿Por qué? Porque hay semillas que plantar. Hace ya un tiempo que el Señor nos viene hablando de que nosotros tenemos que salir. Hace tiempo que el Señor nos viene diciendo que nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor, que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Sí? Hay cosas que el Señor nos ha dado, herramientas, estrategias para nosotros poder llevar el Evangelio. Pero por ahí nos vamos quedando, ¿no? Como que nos vamos quedando, como que vamos también conformándonos de alguna manera quizás, o también, como decía el pastor, a veces se levantan estos gigantes alrededor nuestro y nos bloquean muchas veces la vista o nos vienen a amedrentar, porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Goliat? Goliat venía y los amedrentaba, Goliat venía y los amenazaba, Goliat venía y les decía, ustedes no pueden, ustedes no van a poder conmigo. De hecho, ninguno siquiera se había atrevido a ir a pelear contra Goliat, pero como veían el tamaño de Goliat, ni siquiera se les ocurría, ni siquiera ellos podían. ¿Por qué? Porque confiaban en sus propias fuerzas, confiaban en las capacidades que cada uno de ellos tenía, entonces decían, no, mi tamaño y el tamaño de Goliat, no vamos a poder contra él. Todo el ejército, imagínense, todo el ejército de Israel estaban totalmente llenos de miedo, ¿sí? Estaban aterrados con la imagen o la figura de Goliat. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? El enemigo se encarga de levantar gigantes a nuestro alrededor con situaciones, con cosas que nos suceden que justamente nos llenan de terror, nos llenan de miedo. Y eso también que trae sobre nosotros nos paraliza, ¿sí? El terror nos paraliza, nos deja quietos, nos distrae. Porque fíjense que David no lo dudó. David dijo, si bien Saúl le quiso poner su armadura para que enfrentara a Goliat, David le dijo, no, pará, esto no es para mí.
esta armadura no es mía, me queda grande, no me sirve, yo con esto no puedo. Yo voy con mi onda y con mis piedritas que voy a juntar ahí, y yo no voy a ir yo, sino que voy a ir en el nombre del Dios de Israel, del poderoso en batalla, del Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque encima David, ¿qué le pasó a David? David se llenó tanto no podía creer que el pueblo de Israel no se atreviera a enfrentar a aquel que encima estaba blasfemando el nombre de Dios. Yo creo que eso era lo que más le molestaba a David, que Goliat no solamente se iba contra el pueblo de Israel, sino que también blasfemaba el nombre de Dios. Y ese como que se le llenó, se le hirvió la sangre a David por eso. Y dijo, no, pará, yo no voy a permitir que este inicuo siga blasfemando el nombre de Dios. Y fue en el nombre de Dios, ni siquiera fue con sus fuerzas, ni siquiera fue en su nombre, fue en el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esa parte, nos olvidamos que nosotros vamos en el nombre del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos victoria. Es ahí donde las cosas comienzan a cambiar y donde los gigantes se tienen que sujetar a la autoridad de Dios, ¿sí? Y de hecho a la autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos autoridad, ¿sí? Como les decía, en el territorio que se nos ha asignado, nosotros tenemos autoridad. Nosotros mismos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, ¿sí? A nosotros como pastores, la congregación, ¿sí? Este territorio, esta ciudad, son lugares que el Señor nos da y nos ponen autoridad. Y que nosotros somos quienes tenemos que ejercer esa autoridad. Entonces, estas semillas que nosotros plantamos, estas semillas que nosotros sembramos, que es la palabra del Señor, que es el Evangelio, es lo que nosotros tenemos que procurar también que caiga en buena tierra. En la parábola del sembrador, en Lucas 8:5, lo voy a buscar porque no lo tengo acá. Lucas 8:5. ¿Conocen esta historia? ¿Esta parábola? ¿La conocen? Entonces, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, Lucas 8:5. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Recordemos que Jesús a las multitudes les hablaban parábolas, ¿sí? Y dice en el 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de la piedra, sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Esta parábola del sembrador, Jesús
la enseñaba a las multitudes como parábola, pero para los suyos, para los íntimos, para aquellos que realmente estaban interesados en saber qué significaba, él les quitaba el velo de alguna manera y les permitía conocer, como decía, los misterios del reino. Y dice que las semillas que caen junto al camino son de los que oyen. Fíjense que todos oían el mensaje, ¿sí? Todos oían la palabra. Pero ¿qué pasaba? Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense, si el diablo tiene acceso a nuestro corazón, nos puede quitar lo que el Señor ha sembrado en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, de que no haya puertas abiertas, ¿sí? Para que el enemigo no tenga acceso, porque podemos nosotros hoy incluso recibir, o cada reunión, recibir una palabra, pero si hay puertas abiertas en nuestra vida, el enemigo tiene acceso y nos roba esas palabras, ¿sí? Por más que en el momento nosotros nos hayamos sentido ministrados y que realmente esa palabra era la que necesitábamos, pero ¿qué pasa? Si el enemigo tiene acceso a nuestras vidas, esa palabra la vamos a perder y no vamos a creer en ella. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí? ¿A cuántos ha sucedido esto? ¿Sí? Oyen con gozo la palabra. Pareciera que nosotros a veces le estamos predicando y dicen, wow, sí, es lo que yo estaba necesitando, es la palabra que yo estaba esperando, es la palabra que yo necesitaba escuchar. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, como no tienen raíces, ¿sí? O sea que no son personas que se establecen. De hecho, las personas que van a una congregación, van a otra congregación, van a otro lugar, van acá, van allá, nunca tienen raíces, no crían raíces, no se establecen en ningún lugar, ¿sí? Pero pareciera que en todos los lugares escuchan una palabra que los llena de gozo, pero al no tener raíz, dice que las pruebas los terminan apartando. No tienen fundamento, ¿sí? Al no tener fundamento, ese edificio, esa edificación termina cayendo, ¿sí? Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sí? Son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. ¿Sí? Estas tres cosas ahogan la semilla. Estas tres cosas ahogan la palabra del Señor. Por eso también es esto algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? De que los afanes, dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Cada día, ¿qué quiere decir esto? Cada día tiene su propia preocupación. Cada día ya va a venir con un problema, va a venir con una dificultad. Hay algo que se nos va a presentar en el día, ¿sí? Y si nosotros no somos conscientes de esto, ¿qué pasa? Nos afanamos, nos cargamos, nos preocupamos de más. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que cada día va a tener su propia dificultad. Entonces, no te afanes por el día de mañana, viví día a día, porque cada día tiene su propia carga. Y dice las riquezas, los placeres de la vida, aquellos también, dicen las Escrituras, que aquellos que procuran enriquecerse rápidamente son aquellos que justamente terminan con su vida sin sentido. Aquellos que se les va la vida buscando enriquecerse, aquellos que se les va la vida en los placeres, justamente son personas que nunca pueden llevar al fruto. Nunca. ¿Y qué dicen las Escrituras? Con los frutos los conocemos. Si no tienen fruto, no hay manera de que el Señor pueda identificarnos. O sea, no hay manera de que el Señor pueda decir, vos sos esto o vos sos aquello. En todo caso, dirá, vos sos de aquel que
la semilla cayó en espinos, porque nunca llevaste fruto, porque nunca pudiste llevar fruto. Cuando nosotros no podemos llevar frutos, hay algo de esto que está sucediendo en nuestras vidas. Nos estamos preocupando demasiado, nos estamos afanando demasiado por el presente, por el futuro. Hoy por hoy, el tema de la ansiedad es algo tremendo. Todos, yo creo que todos sufrimos la ansiedad. Todos estamos ansiosos por el futuro. Todos estamos ansiosos por lo que viene por delante. La ansiedad es eso. Es estar muy expectantes del futuro que nos impide vivir el presente. Estamos tan proyectados hacia adelante que no vivimos el presente. No estamos presentes. Y si no estamos presentes, entonces esto justamente nos lleva a nosotros a no poder llevar fruto, ¿sí? Nos lleva a nosotros a no ser personas productivas. Si nosotros no llevamos fruto, quiere decir que no somos personas productivas. Quiere decir que no somos, o sea, nuestra tierra no está siendo fértil. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? ¿Qué características hay acá? El corazón. ¿Qué estábamos diciendo nosotros? El Señor quiere labrar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestro corazón. Esa es la tierra que el Señor quiere labrar todos los días. Y dice que un corazón bueno y recto, ¿qué hace? Retiene la palabra oída. Fijémonos que en todos los demás, todos habían oído la palabra, pero el afán, las preocupaciones, la vida, ¿sí? Le fue, o el tener puertas abiertas, hizo que el enemigo tuviera lugar y le robara la palabra. Entonces, ¿qué es algo importante? Nuestro corazón tiene que ser bueno y tiene que ser recto para poder retener la palabra, ¿sí? La que hemos oído. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos escasos de fe, ¿qué es lo que nos pasa? Nos está faltando leer las Escrituras, nos está faltando alimentarnos de las Escrituras. Eso es lo que nos está pasando cuando nuestra fe empieza a menguar. Si vos te sentís que tu fe está menguando, si vos sentís que tu fe te está faltando, tenés que empezar a alimentarte de la palabra de Dios. Empezar a escucharla, ¿sí? Eso es lo que alimenta tu espíritu. Así como si vos te comes, no sé, una milanesa con papa frita y eso llena tu estómago, llena tu... estás contento, estás feliz, o un asado, no sé, lo que más te guste, sí comer. Bueno, para tu espíritu, lo que más le gusta comer es la palabra de Dios. Eso es lo que más le gusta comer. Y es lo que nosotros le tenemos que dar para que nuestro espíritu esté vivo, para que nuestro espíritu esté conectado con la fuente que es el Señor y nuestra fe se active, nuestra fe se avive, nuestra fe sea levantada, ¿sí? Y dice que además dan fruto y lo hacen con perseverancia. Dan fruto con perseverancia, dan fruto continuamente, dan fruto justamente esperando la temporada de dar fruto. No vamos a esperar a dar fruto en invierno. Hay plantas que son de invierno, bueno, darán fruto en invierno. Pero la mayoría dan fruto en la primavera, dan fruto en el verano. ¿Sí? Son las épocas de dar fruto. Entonces, cada época tiene su época de dar fruto, ¿sí? Pero no en todas las épocas se dan los mismos frutos, ¿no? Hay tiempos donde los frutos son distintos y está bien, ¿sí? Y está bien que sea así. Entonces, ¿a qué voy con todo esto que les he compartido? Con todos estos versículos que les he compartido. Es para nosotros muy importante que nosotros podamos activar esta parte. No solamente
dejar que el Señor labre nuestra tierra, porque realmente eso es lo primero que nosotros tenemos que dejar. Que el Señor labre nuestra tierra, que el Señor trabaje en nosotros, que el Señor prepare nuestra tierra, ¿sí? Repare lo que tenga que reparar, acomode lo que tenga que acomodar, porque de hecho a veces nuestra tierra, también como la tierra natural, necesita ser abonada, necesita ser preparada, necesita ser removida, ¿no? A veces, ¿no? Para los que saben un poco de jardinería, yo porque la veo a mi mamá, que ella está con sus plantas, y da vuelta a la tierra, y por ahí la prepara, y por ahí la abona, y por ahí le pone cáscara de esto, cáscara de aquello, y se prepara ya sus abonos para después poder poner sus plantitas y que sus plantitas estén fuertes, ¿no? Para nosotros es lo mismo, en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo, ¿sí? Nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra vida necesita ser abonada, necesita ser enriquecida, necesita muchas veces ser removida, ¿sí? Y a veces ese labor, ese trabajo de que nuestra tierra sea removida, y a veces no está tan bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos revuelve, ¿sí? Porque nos revuelve, porque nos mezcla, porque nos lleva muchas veces a traer de lo profundo, a traer a la superficie, ¿no? Es un trabajo que el Espíritu Santo de Dios hace con nosotros, y está bueno, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere, pretende de cada uno de nosotros, no como esa tierra que no sé si ustedes a veces han la tierra y está, parece cemento, ¿sí? No sé, nada, ¿no? Parece, vas a poner una pala ahí y no la puedes ni siquiera clavar la pala, que está tan dura la tierra. ¿Por qué? Porque nunca fue removida, porque nunca fue abonada, porque nunca fue regada, ¿sí? Y eso es lo que pasa, esos son los corazones endurecidos. Esos son esos corazones que incluso a veces uno les quiere predicar el Evangelio y no, yo no quiero saber nada de Dios, o yo creo en Dios a mi manera, y así, ¿no? Muchas veces son esas respuestas las que recibimos. Porque no quieren recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque sus corazones se han endurecido. Porque la vida, las situaciones, lo que sea, la rebeldía, el pecado, ¿sí? Las iniquidades, tantas cosas, endurecen los corazones y impiden que se puedan conectar con Dios. Pero en este tiempo nosotros tenemos que prepararnos para nosotros llevar la palabra, ¿sí? Dicen las Escrituras, benditos los pies que llevan, el calzado de los que llevan el Evangelio, ¿sí? Cada uno de nosotros que llevamos la palabra, cada uno que llevamos las semillas, ¿sí? Dicen las Escrituras que somos bendecidos, que somos benditos. ¿Por qué? Porque portamos palabra de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros portamos palabra de Dios. Entonces somos hombres y mujeres bendecidos. Somos hombres y mujeres que portamos la bendición de Dios. Y si portamos la bendición de Dios, entonces nada nos hace falta. Y es algo que nosotros tenemos que compartir. En este tiempo el Señor nos está demandando a esta casa y a cada uno de nosotros poder compartir el Evangelio, poder llevar la palabra de Dios, poder justamente labrar esta tierra de Villa Manzano y sembrar, ¿sí? Porque el Señor me hacía ver eso, que hacíamos surcos en la tierra y poníamos semillas, ¿sí? Entonces, cada palabra que nosotros podemos compartir, cada persona a la cual nosotros le podemos compartir el Evangelio, es una semilla que nosotros estamos colocando sobre una tierra labrada, ¿sí? Sobre una tierra, nosotros estamos, cuando estamos predicando el Evangelio, estamos labrando la tierra y estamos depositando la semilla. Orando también para que esta semilla caiga en buena tierra, ¿sí? Para que no sea una semilla que se pierda, para que no sea una semilla que no dé fruto, ¿sí? Que no sea una semilla que no genere nada, sino que realmente pueda ser una semilla que genere cambios, que genere algo en la persona, ¿sí? A quien le estamos nosotros compartiendo la palabra. Entonces estos son los tiempos, nosotros habíamos dicho, se vienen los buenos días, se vienen los lindos días para empezar a salir afuera. Bueno, los días lindos ya vinieron. ¿Cuál es nuestra excusa para no salir? ¿Cuál es nuestra excusa para decir no, frío no vamos a tener?
Capaz que nos va a agarrar un poco de calor, pero frío no vamos a tener, ¿sí? Compartir el Evangelio, llevar la palabra del Señor, nos hace a nosotros personas bendecidas, nos hace a nosotros personas justamente que portamos esa semilla que es tan preciosa para nosotros y que nosotros tenemos que también aprender a darle ese valor que tiene, ¿sí? Aprender a darle el valor que tiene la palabra de Dios, las Escrituras, ¿sí? Así que en esta noche les comparto esta palabra y les dejo la carga también, ¿sí? No solamente para nosotros, sino también les comparto la carga a ustedes en esta noche, para que no solamente la llevemos nosotros, sino que también ustedes nos ayuden a llevar la carga de compartir el Evangelio en esta ciudad de Villa Manzano. A veces cuando nosotros salíamos, me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, adolescentes, habían algunos que les daba vergüenza salir a predicar. Habían algunos que les daba vergüenza compartir el Evangelio, porque algunos decían, pero yo no sé qué decir, yo no sé qué les voy a hablar, no sé de qué manera compartir el Evangelio. Bueno, hay que prepararse para compartir el Evangelio. Hay que prepararse, la reunión pasada yo les decía, hay que prepararnos con argumentos para saber defender nuestra fe. Hay que preparar nuestras vidas para entonces poder llevar el Evangelio. No nos vamos a tomar todo el verano para prepararnos, ¿sí? El tiempo es ahora. Pero cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que procurar saber qué decir. Cada uno de nosotros tenemos que procurar saber de qué manera vamos a compartir el Evangelio. No tiene que ser de una manera estructurada, ni mucho menos religiosa, sino que simplemente a veces decir, contar nuestro testimonio, contar lo que a nosotros nos ha pasado cuando hemos conocido al Señor. Tantas cosas que nosotros podemos hablar. Y es una manera de llevar la semilla. Y es una manera de alcanzar a otros que necesitan en este tiempo esa palabra, que necesitan en este tiempo que sus vidas sean alcanzadas por la palabra del Señor, así como un día nos alcanzó a nosotros, ¿sí? Así como un día nos predicaron a nosotros, yo creo que cada uno de nosotros recuerda el momento en el que le predicaron el Evangelio y dijeron, bueno, esto realmente es lo que yo necesitaba para mí. Asimismo, hay muchos que están esperando que el Evangelio les sea predicado. Hay muchos, y a veces decimos, no, pero si acá ya hay un montón de iglesias, acá en Villa Manzano, al que le pregunte te va a decir, no, yo iba a la iglesia, o yo conozco de Dios, o yo sé de Dios, o yo. Bueno, con más razón, tenés más para charlar, tenés más para hablar entonces, tenés más para preguntarle, ¿y por qué no te estás congregando? ¿Por qué dejaste de congregarte? Es importante que te congregues, es importante que este es un lugar donde echar raíces, es importante que te establezcas en un lugar para empezar a dar frutos. ¿Amén? Nosotros siempre decimos, no pretendemos que todas las personas se congreguen con nosotros, no pretendemos que todas las personas vengan acá, pero sí, como decía Pablo, yo sembré, Apolo regó. Hoy a vos te toca predicarle a alguien y otro va a regar esa tierra, otro va a hacer otra labor, ¿sí? Y así cada uno de nosotros aportamos para el reino de Dios la parte que a nosotros nos toca, la parte que a nosotros nos podemos, dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y estas personas darán su fruto y nosotros también seremos recompensados por nuestra labor, como decían las Escrituras, ¿sí? Obviamente que no lo hacemos para ser recompensados, pero sí sabemos que vamos a ser recompensados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor no te va a mandar a hacer algo que va a ser algo que te va a dejar de la misma manera. Dios no es así. Dios, si hay algo que te demanda hacer, o si hay algo que demanda de tu vida, es porque sabe que eso te va a enriquecer. Sabe que eso te va a ponderar, sabe que eso te va a llevar a un nivel mayor, sabe que eso te va a llevar a otro lugar más elevado, ¿sí?
¿sí? Así es el Señor. El Señor no te deja siempre en el mismo lugar. Los que nos quedamos muchas veces en el mismo lugar somos nosotros. Ayer justamente nuestro apóstol hablaba de esto, de la importancia de avanzar, de la importancia de crecer, de la importancia de no quedarnos siempre en el mismo lugar. Por más de que pareciera que ese lugar o esa posición, ¿no?, es la mejor, siempre el Señor tiene algo más para nosotros. Hoy no sé cómo están cada uno de ustedes delante del Señor, ni ustedes saben cómo estamos nosotros delante del Señor. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos posicionados delante del Señor. Pero el Señor siempre quiere llevarnos a más. El Señor nunca va a querer que nosotros vayamos a menos. El Señor nunca va a querer que nosotros nos detengamos en el camino. Todo lo contrario, el Señor siempre nos está esperando del otro lado. El Señor siempre está extendiendo su mano para que nosotros avancemos, para que nosotros vayamos más hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y a medida que nosotros, como les enseñaba en otra oportunidad, cada vez que nosotros damos nuestra vida o ponemos nuestra vida en pos del Evangelio, en pos de aquel que nos salvó, entonces nuestra vida tiene sentido. Entonces sabemos y descubrimos cuáles son nuestros dones, descubrimos para qué somos buenos, descubrimos de qué manera nosotros podemos bendecir al cuerpo de Cristo, de qué manera nosotros podemos ser buenos, ¿no?, y desarrollar lo que el Señor nos ha dado. Pero si no ponemos en práctica ninguna de las cosas, entonces nunca vamos a descubrir para qué somos buenos. Nunca vamos a saber en qué área nosotros podemos llegar a generar algo para el reino de Dios, ¿sí? Entonces, nos animo a todos a que nos activemos, nos animo a todos a que nos pongamos en las manos del Señor, nos animo a todos a que nos desafiemos para este nuevo tiempo y que no nos quedemos en que no estoy listo o no me siento preparado. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido enseñanza, palabra. ¿Amén? O hay alguien que dice, no, yo acá no sé nada. Yo no sé nada de la palabra del Señor. Yo no sé. ¿No? Ya llevamos un tiempo donde hemos sido alimentados, donde hemos sido nutridos, donde la palabra de Dios ha entrado en nosotros, ¿sí?, donde hemos masticado palabra del Señor. Y eso no puede quedar simplemente en nosotros, ¿sí? Es algo que también nosotros tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque lo bueno se comparte, ¿no? Si hay cosas que a veces nos compartimos, no sé, recetas o cosas, no sé, o algo que nos descubrimos, que nos resultó bueno y se lo compartimos a alguien, ¿cuánto más el Evangelio? ¿Cuánto más un mensaje de esperanza? ¿Cuánto más un mensaje de salvación? ¿Cuánto más un mensaje de sanidad, de restauración para una familia que necesita ser restaurada? ¿Sí? ¿Cuánto más dejar de guardarnos para nosotros el Evangelio y empezar a esparcirlo como semillas por esta ciudad de Villa Manzano que tanto lo necesita? Amén. Yo creo que en eso podemos todos decir, sí, la verdad que conocemos todos conocemos a alguien que necesita conocer al Señor, realmente conocer a Dios, no conocer una religión, no conocer una estructura humana o una imagen errada, errónea de Dios, sino que realmente encontrarse con el Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, eso es lo que nosotros debemos perseguir en este tiempo, ¿sí? Que nuestras vidas realmente reflejen al Señor, pero también que nuestras vidas sean portadores del Evangelio de Dios, ¿sí? Así que bueno, hasta acá es el mensaje, hasta acá es la palabra que les quiero compartir. Y como les decía, no nos quedemos esperando, ¿sí? No nos quedemos esperando, sino que despertémonos, despertémonos para cumplir nuestra misión. Una de nuestras tareas es evangelizar. Una de nuestras tareas es ser embajadores de Cristo. ¿Cómo vamos a ser embajadores de Cristo si no lo representamos en ningún lugar?
¿Qué es un embajador? Por ejemplo, un embajador, no sé, de Chile acá en la Argentina, ¿qué hace? Representa su país. Representa su país, Chile, y muestra todo lo mejor de su país. ¿No? Bueno, nosotros tenemos todas cosas buenas para mostrar de ellos. No tenemos nada malo para mostrar de Dios. Tenemos todas cosas buenas para mostrar de nuestro Señor, ¿sí? Porque Él es bueno, ¿sí? Porque Él es bondadoso, misericordioso. Amén. Su gracia se derrama sobre nosotros y sobre todo aquel que quiere acceder a ella. Amén. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Creo que nos vamos todos bendecidos esta noche. Porque la verdad que el Señor se ha derramado de una manera tremenda, su presencia ha estado en medio de nosotros. Le hemos buscado y le hemos hallado. Como dice la palabra, el que busca